En febrero de 1937 se produjo la desbandada, el éxodo de la población civil de la ciudad de Málaga en plena llegada de las tropas franquistas, respaldada por la aviación alemana y también por embarcaciones fascistas italianos que bombardearon y acabaron con la vida de miles de personas. Fue el mayor éxodo de la Guerra Civil Española, un éxodo que produjo que la población que estaba en Málaga se tuviese que desplazar de forma interna hacia Almería. Uno de los episodios más grandes, y 85 años después son pocos los testigos que quedan de aquella tragedia. Una masacre, la de la carretera de Málaga a Almería, que hoy analizamos con los supervivientes. Son horribles porque no sabemos ni. Los recuerdos eran que íbamos caminando y de buena primera pues se sentían los cañonazos cerca, para acá, para allá, y cerca de Almería, y teníamos que tirarnos al suelo. El 8 de febrero de 1937, la carretera de Málaga a Almería fue testigo del crimen de las tropas fascistas durante la Guerra de España. Un crimen sin justicia, un horror que obligó a miles de familias a exiliarse. Creo que los aviones eran alemanes y los barcos eran italianos, y bombardeando durante todo el camino hasta llegar casi a Almería. 85 años después del crimen de la carretera de Almería, la historia hoy sigue siendo un tema tabú en las familias andaluzas. Los archivos históricos están borrados, las víctimas desaparecidas y las familias de los desplazados sin justicia. ...85 años después de la tragedia de la desbandada, los archivos históricos sobre aquel suceso han sido borrados. Además de ello, las fosas comunes donde estarían las víctimas no han sido localizadas. Se estima que en torno a 5 fosas comunes estarían albergadas las víctimas de la carretera de Málaga a Almería. Además de eso, las investigaciones históricas no revelan tampoco quiénes fueron las víctimas exactas. El silencio se ha impuesto en uno de los episodios más tabú, porque tanto los golpistas ocultaron aquella historia, pero también el bando republicano ocultó aquella historia ante el fracaso por no poder defender a los civiles. Hoy analizamos con Fernando Alcalde, investigador de la desbandada, aquellos sucesos de uno de los episodios históricos que provocó uno de los desplazamientos internos más grandes de la historia de España. Son horribles porque no sabemos ni. Los recuerdos eran que íbamos caminando y de buena primera pues se sentían los cañonazos cerca, para acá, para allá, y cerca de Almería, y teníamos que tirarnos al suelo, comíamos cañas dulces, las cañas que había, y así sucesivamente, pero íbamos marchando hasta, porque no sabíamos ni dónde íbamos siquiera. Lo único que el miedo nos llevaba hasta allí, porque venían por aquí, que venían por allí, que se venían matando de Granada para acá, en fin, y fue un disloque total. ¿Que cómo se le puede llamar a eso? Tiene un nombre feo,
Yo creo que una cobardía, uno fuera de lo justo, fuera del hogar, y matar por matar, pero muchísimos, y cañonazos por todos lados y bombazos. Lo que pasa es que nos metíamos en las asas de caña y íbamos caminando también por la carretera, claro, y de la carretera había que salirse algunas veces, pero iban miles de criaturas, no es que íbamos 4.000 criaturas, eran pueblos enteros que no sabían dónde iban, porque el miedo los conducía a donde no sabía que iban, que venían de Granada que venían de Granada, ellos armados para acá, matando lo que sea, y entonces pues, la gente huida al contrario, porque luego salimos por la mañana, estuvimos todo el día, echamos la noche, pero claro, nosotros nos volvimos, porque incluso muchos de los que iban para allá, o mi padre, por ejemplo, pues decía, no, le decía a los demás, si yo no tengo nada que por qué temer, ¿por qué me voy a ir a Francia, que iban y tal? Y se volvió, y claro, estaban esperando que volvieran para cogerlo prisionero y a fusilarlo. Pues le pasó que era militante y un intelectual, porque éramos con mucha, y estaba de alcalde, en fin, tenía unos cargos en el Partido Comunista y era suficiente para eso. Sí, allí no había perdón que valiera, nada más, ¿eh? Matar matar. Todavía estamos esperando la justicia. Y la justicia ni la hicieron los demás, ¿eh? Pero es que este gobierno tampoco lo está haciendo, no lo ha hecho, que es el que tenía que hacerlo. ¿Que por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué? Porque ellos están muertos, están esperando el juicio todavía y no se ha hecho. No sé, creo que es un poco, para mí eso es una cosa injusta. Tenían que haberle hecho ya su juicio y verle sus cosas, y levantar esos cadáveres si están ahí todavía, en fin, algo, o un hueso que te den, pero que haya justicia y que haya verdad. A mi madre le pregunté, mamá, si nosotros somos de Málaga, todos, mi padre, mis tíos, mi abuelo, todos, porque él nació en Almería. Bueno, nací en Almería porque tuvimos que ir a la guerra, mi madre, e incluso mi padre, no contaba las cosas como después ya al final, diciendo todo lo malo y todo. Pero era el miedo, que cualquiera era bueno para denunciar a uno a otro y tenía problemas. Yo nací por Almería por el motivo de la guerra, no por otro, por el motivo de que salió una desbandada de Málaga. En el momento que salieron de Málaga, casi ya por la mediación de Nerja, empezaron a venir unos aviones, según mi madre, y unos barcos. Creo que los aviones eran alemanes y los barcos eran italianos, y bombardeando durante todo el camino hasta llegar casi a Almería, porque ya en Castel del Ferro, pues dicen, ya se retiraron porque estaban más las fuerzas de la República, estaban allí. Pero hasta eso tuvimos, porque yo iba por el vientre de mi madre, no me enteré de nada, me enteré de lo que me quisieron contar después, que ya bastante era.
Málaga es tomada por el mayor contingente italiano que vino a la península, y ese contingente italiano fue el que toma Vélez Málaga, el que toma Málaga. Era la artillería más potente que había entonces a nivel europeo y mundial, era la artillería italiana, y estas fuerzas desde Loja envolvieron Málaga, tomaron por aquí, por el frente de aquí de la Sarquía, del Boquete de Zafarraya y del puerto de los Azores, y un día 7 toman Vélez Málaga, domingo 7 de carnaval del 37, y la mayoría de la gente de aquí, que eran gente afín y eran gente, bueno, pues implicada en la República, se vieron obligados a huir. Años después, y no es poco, yo creo que ya toca, se ha reparado poco, muy poco. 4 exhumaciones que se han hecho en 4 pueblos pequeños, las exhumaciones principales, por ejemplo, la mayor fosa de asesinados de toda la provincia y de Andalucía está en Málaga, en el cementerio de San Rafael, donde hay casi 200 ciudadanos de aquí, de Málaga y de la zona. Pues esos casi 5.000, 4.000 y pico que hemos podido exhumar, tenemos los restos, pero todavía no hemos podido aplicarle ese banco de ADN que estamos pidiendo para ponerle nombre y apellido. La fosa de aquí de Vélez, que puede tener más de medio millar, o la de Ronda, todavía no ha sido exhumada y se ha reparado poco. Alcalde, investigador de la Desbandada, muchísimas gracias por estar con nosotras en tu programa de Entre Fronteras. Primero yo quería preguntarte por eso de la Desbandada, ¿no? Es uno de los sucesos históricos menos conocidos quizás de la Guerra Civil Española. ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, yo creo que ocurre precisamente por la entidad del crimen que se cometió, ¿no? La huida de la población de Málaga capital y de los refugiados que ya estaban allí cuando se produce la toma de la ciudad por las fuerzas sublevadas y por el ejército italiano, y todo lo que ocurre durante esos 200 kilómetros de carretera de huida de la población en febrero de 1937, en un periodo en el que había un frío intensísimo, lluvias muy importantes, hostigadas por la aviación italiana y alemana y por la flota sublevada. Estamos hablando de cientos de miles de personas huyendo. Pues fue un suceso de una crueldad enorme y que tuvo un impacto en los medios de comunicación europeos que el franquismo siempre quiso ocultar, ¿no? Ha hablado de Italia, pero también fueron otros actores internacionales los que jugaron un papel muy importante, como Alemania, ¿no? ¿Qué supuso esto dentro de la desbandada? A ver, en la desbandada se produce algo que rompe uno de los mitos que siempre se ha intentado crear, el de los dos bandos, el de hermanos contra hermanos luchando en una guerra civil. Quienes intervienen aquí, quienes luchan son la aviación italo-germana, los sublevados con las fuerzas marroquíes, y quienes tienen enfrente son a las brigadas internacionales. Es decir, es el choque que se está produciendo ya en Europa, que se cristalizará unos años después, y el surgimiento de los fascismos, y que tienen sus choques fuera de sus países de origen, aquí en la guerra de España, ¿no?
a nivel internacional y también nacional, ¿no? ¿Existe un proceso también de memoria y de silencio sobre la desbandada? Existe un proceso que surge en concreto en España como el Pacto del Olvido durante la transición, en la necesidad impuesta desde los poderes que surgen del franquismo para ocultar el pasado como única forma de construir el futuro, y ese pacto de silencio es el que sigue hasta que los nietos son capaces de tirar hacia adelante y empezar a abrir y empezar a preguntarse y hacerse las preguntas sobre lo que ocurrió, ¿no? Y eso es lo que ha permitido aquí empezar a hacer preguntas que son insolentes para los poderes, y por eso se produce esta ocultación y este rechazo, incluso el revisionismo enorme, esta avalancha de informaciones falsas para intentar desprestigiar este conocimiento, precisamente por esto, ¿no? Por ese proceso de olvido que se fraguó en la transición española. Ha hablado de la importancia y del papel que están jugando también los familiares en una apuesta por la memoria y también la necesidad de que haya justicia y reparación. ¿Se está llevando a cabo esto? No, lo están haciendo los familiares y las asociaciones memorialistas, y es un trabajo que tendría que hacer el Estado. Esa es la principal reivindicación del movimiento memorialista. Las víctimas necesitan justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición. Las asociaciones intentamos llegar a la verdad, intentamos repararla en la medida que nosotros conocemos, pero eso solo puede hacerlo el Estado, porque las víctimas, ellas fueron las que lucharon contra el fascismo. La memoria democrática de este país, la construcción de la democracia de este país, la hicieron ellos. Y es el Estado el que tiene que ponerlos en su sitio y declarar que ellos fueron víctimas y que ellos fueron los que lucharon por la democracia que tenemos actualmente. Esto no se ha hecho. Las leyes de memoria que se han hecho en España han sido débiles, además no se han desarrollado, no se han dotado de los medios para hacerlo, y cuando algún juez ha querido ir más allá de lo que había aquí, pues le ha costado su carrera profesional, ¿no? Esta situación se vive a diario y como decía, 85 años después, aún no sabemos ni dónde están las víctimas de este suceso. Conoces bien las fosas de esa carretera de Málaga a Almería. ¿Cuántas víctimas todavía quedan por conocer sus nombres y apellidos que quedaron olvidadas en esas fosas? Todas. No se conoce ni un solo nombre. Sabemos que hubo miles de víctimas porque lo cuentan los testigos, porque todavía viven, y porque el trabajo que se ha hecho con ellos de recuperación de esos testimonios permite saber lo que ocurrió y dónde estuvieron. Los archivos nacionales prácticamente no guardan recuerdos de esto. Es como si hubiese habido de forma intencionada una limpieza de los datos que pudieran implicar al ejército sublevado en ese momento. Empezamos a encontrar cosas en los archivos exteriores, ¿no? Y es uno de los grandes elementos que hay que abordar, la investigación en los archivos de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, porque posiblemente allí haya datos, ¿no? Pero a 85 años después no sabemos siquiera dónde están las fosas. Ahora, en el trabajo que hemos hecho de investigación desde el movimiento memorialista, empezamos a conocer dónde puede haber alguna, pero no existe una labor de Estado que debería de ser fundamental, ¿no? Por último, Fernando, sin ese proceso de investigación, sin ese proceso de justicia, de memoria, de no repetición, podríamos caer, y qué supondría esto también para toda la ciudadanía, caer en esa desmemoria sobre la desbandada, sobre esta historia. Pues creo que se ve a diario, ¿no? El hecho de que no se haya establecido la verdad y no se haya hecho justicia está dando lugar a que posiciones políticas totalitarias tengan voz y estén creciendo en la sociedad. Precisamente con el mismo procedimiento que se siguió con la anterioridad en la historia, ¿no? Hay un historiador español muy conocido, dice que la historia no se repite pero rima. Y efectivamente esto es lo que está pasando, ¿no? Está rimando. Estamos viendo cómo los totalitarismos y las ideologías que los propiciaron vuelven a tener voz, vuelven a tener presencia en el Parlamento, precisamente porque la historia democrática de este país, que la construyeron las personas, no fue regalada ni por ningún rey, ni fue regalada por ningún partido, que la construyeron la gente que murió durante la Guerra Civil y sufrió la represión, no se ha difundido ni se ha estudiado en los colegios. Ese es el gran problema cultural de la desbandada. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros.
El miedo provocó que miles de familias abandonasen sus casas. Familias enteras que abandonaron sus hogares buscando protección y seguridad ante la amenaza de la ultraderecha, en este caso de los grupos franquistas, fascistas y nazis que atacaban la ciudad de Málaga. Historias que se repiten y que ocurren en numerosos países. Son miles las personas en los últimos años que han tenido que abandonar sus casas también por el horror de la guerra y también por el de la violencia. Historias que cada semana le traemos aquí, a Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur.